En la Franja de Gaza comenzó una nueva ofensiva de Israel que insiste en lograr una victoria completa. Carros de Gedeón es el nombre de la operación con la que Israel aumentará su control operativo, según el ejército, en un territorio que ya ha sufrido una devastación sin precedentes, con la población desplazada y una situación humanitaria considerada catastrófica, sobre todo por el freno a la entrada de ayuda que ya lleva más de 2 meses. En Gaza, además, quedan todavía 58 rehenes en poder de Hamás. Se estima que solo una veintena de ellos siguen con vida. Benjamín Netanyahu dijo hoy que Israel logrará una victoria completa. Bienvenidos a Actualidad en Análisis, y analizamos con Maya Siminovich en Tel Aviv y con Miquel Ayestarán, periodista, escritor y flamante premio Ortega y Gasset de periodismo. Está en Estambul. Les agradecemos a ambos por participar. Empezamos con vos, Maya. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos de esta operación Carros de Gedeón? Según el gobierno de Netanyahu, hola a los dos, es, según un comunicado de esta mañana, tomar toda Gaza. Esto ha dicho Netanyahu, algo que no había dicho antes. Ha sido un vídeo sorpresivo por lo abierto. Pero lo que vienen diciendo desde hace tiempo, llevan amenazando con esta operación varios días, si bien habían comenzado antes de decretarla, que el fin último es acabar con Hamás, destruir su gobernabilidad, su capacidad armamentística e invitarlo a salir de la franja y recuperar a los rehenes. Esos son los objetivos que dice el gobierno. El ejército, sin embargo, manda también otros mensajes. No es que el gobierno está diciendo todo de manera taxativa y cada día dice lo mismo. Hay diferentes mensajes y son contradictorios porque continúan las negociaciones en Qatar. Si bien parece que están estancadas, pero continúan. Y el ejército ha dicho últimamente, ayer, que esta gran operación se puede detener en caso de que jamás se devuelva a los rehenes. Así que hay dos líneas aquí. Una, vamos hasta el final, y otra, podemos pararla si es necesario. Y Maya, ¿qué detalles se conocen hasta ahora? ¿Son ataques aéreos, avances profundos de tropas terrestres? ¿Qué es lo que se sabe, o por lo menos lo que se informa ahí en Israel al público? Pues sabemos que sí, que son tanto por aire como por tierra. Hay 5 brigadas en Gaza ya. Y ahora, hace poco tiempo, el portavoz del ejército en árabe ordenó a los habitantes de Khan Younis y alrededores abandonar e irse al sur, a la zona supuestamente humanitaria de Mawasi, porque van a emprender un ataque o bombardeo sin precedentes. Se sabe que sí, que están tomando diferentes áreas y además que no pretenden devolverlas. Lo que sí se dice en abierto es que las áreas que se van a tomar o que se están tomando van a ser zonas de amortiguación. Y se ve que se están movilizando, están mandando a la gran población, a toda la población en Gaza, hacia zonas del sur. Miquel, se ha discutido desde que empezó este conflicto si es posible derrotar a Hamás como idea, o si esta forma de Israel de conducir la guerra no crea nuevas simpatías con esa milicia, pero en la cuestión concreta de la estructura militar, ¿existe todavía Hamás como estructura militar en Gaza? Y si es así, ¿cómo es posible que exista luego de 19 meses de ofensiva israelí furiosa? Parece que sí, parece que Hamás sigue manteniendo la estructura militar, aunque lógicamente después de estos 19 meses de conflicto con un ejército infinitamente superior, el desgaste que ha sufrido es muy grande. Los expertos militares en Israel consideran que todavía esa infraestructura militar puede tener a miles de hombres, miles de milicianos dispuestos a luchar, pero el nivel de resistencia que estamos viendo en Gaza no tiene nada que ver con lo que se veía en los primeros meses de la contienda. A nivel, por ejemplo, el simple nivel de los cohetes que pueden salir desde la franja ahora ya es puramente anecdótico. Apenas salen proyectiles desde la franja de Gaza, han perdido esa capacidad y a nivel de combate directo con las tropas israelíes que están sobre el terreno, pues tampoco se registran los combates que se veía antes en los primeros meses. Está muy desgastado el aparato militar, pero siguen manteniendo esa infraestructura y, de hecho, por ejemplo, vemos como 19 meses después son capaces de tener todavía
todavía a los rehenes en su poder. Pese, repito, y es importante subrayarlo, la infinita superioridad tanto militar como a nivel de medios de inteligencia con la que cuenta Israel. Y unas horas después del comienzo de la operación, Miquel Maya, también se supo que se retomará la entrada de ayuda a Gaza, alimentos sobre todo, pero en cantidad limitada, una ayuda interrumpida desde marzo, algo que el propio primer ministro israelí, Netanyahu, justificó apenas por cuestiones diplomáticas. Desde el inicio de la guerra dijimos que para completar la victoria, derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes, dos misiones entrelazadas, hay una condición primordial. No debemos llegar a una situación de hambruna, por razones prácticas y diplomáticas. De lo contrario, no nos apoyarán y no podremos completar la misión. Y Maya, es sorprendente o curioso que el primer ministro debe defender la posibilidad de que entre ayuda humanitaria al territorio, porque era una cuestión controvertida en el gobierno, por lo menos. En realidad lo que parece ser que este vídeo está más bien dirigido a su audiencia, a sus votantes y a sus ministros, que muchos de ellos se negaban a esta ayuda humanitaria. Y él está diciendo que ha cedido, y ha cedido pues porque es lo que le han pedido gente que apoya a Israel. Él citaba en este vídeo a senadores del exterior que le dijeron que haremos todo para ayudar a Israel, pero no podemos más ver imágenes de hambruna. O sea que está siendo por un lado honesto, seguramente, y por otro está hablándole a los que se negaban a que entrase esa ayuda humanitaria. En el mismo vídeo también dice que es poco, es lo que va a entrar. Lo refuerza su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que también era de los que se negaba a que entrase la ayuda humanitaria y ahora está apoyando esto que va a suceder en las próximas horas, de que algo de ayuda va a entrar. Sí, realmente esto también es bastante simbólico. Ellos mismos lo dicen, parece que hay unos 20 camiones esperando entrar en Gaza, lo cual es nada o casi nada o muy poco, y tampoco hay un mecanismo todavía que esté trabajando para el reparto de esta ayuda humanitaria, porque Israel está apoyando un mecanismo que está de alguna manera relacionado con Estados Unidos, lo dirige un exmarín estadounidense y es una subcontrata que es la que se va a ocupar del reparto de estos alimentos en el momento en que Israel termine de asentar puestos en los que va a repartir esta ayuda a la población civil de Gaza, pero mientras tanto no existe este mecanismo, entonces van a trabajar con las organizaciones que están en el terreno, o eso han dicho. No sabemos muchos detalles de cómo va a funcionar esto, pero se entiende que es un gesto político por parte de Netanyahu. Un pan de pita y un plato de comida por día, dijo el ministro Smotrich, que es lo que entrará a Gaza. La última iniciativa de Estados Unidos, y era con el anterior gobierno, con el gobierno de Biden, fue un muelle en Gaza que apenas funcionó un par de semanas antes de ser cerrado, porque no cumplía con las mínimas condiciones como para esa misión de que entre ayuda a Gaza. Miquel, tu trabajo, que fue premiado por el diario El País, el tema de ese trabajo era la comida. ¿Cómo se consigue comida concretamente en Gaza? No tenemos testigos directos allí, o no tenemos periodistas allí que hablen con nosotros. ¿Hay un mercado, hay un sitio de alguna agencia que distribuye paquetes y latas? ¿Cómo tenemos que imaginarnos que funciona ese reparto de comida en Gaza, por lo menos hasta ahora? Bueno, pues la situación de la comida en Gaza depende sobre todo de la intensidad del bloqueo. En estos momentos, como llevamos ya 2 meses y medio de bloqueo total, no entra absolutamente nada, estamos en una situación límite. Como en todo cerco, siempre hay también lo que se llama la economía de guerra. Sí que hay comerciantes que han ido guardando, sobre todo conservas, que van sacando al mercado cuando menos productos hay para que tengan un precio más alto. Con lo cual, sí, se puede encontrar harina, azúcar, pero a precios absolutamente desorbitados, que no están al alcance, digamos, de los gazatíes, ni muchísimo menos. Y otro de los problemas añadidos es que, aunque lo quieran comprar, no tienen dinero en metálico. Por supuesto, los bancos no funcionan en Gaza y hay que conseguir esas transacciones también con estos comerciantes que tienen dinero en metálico a unas comisiones que superan el 30%.
quedan alimentos en algunos lugares muy concretos, pero en general, digamos, en lo que es en la mayor parte de la Franja de Gaza se han agotado, ya que la mayor parte de la población vivía de los comedores que se habían abierto por diferentes organizaciones, de los menús que estaban dando las agencias de Naciones Unidas y diferentes organizaciones, y esos almacenes están totalmente vacíos. Han dejado de operar esas cocinas como han dejado de operar las panaderías, ¿no? Estamos en una situación tan extrema que incluso el propio Netanyahu ha tenido que recular en el último instante ante la presión de Estados Unidos, cuando sus ministros abiertamente, los ministros más fanáticos del gobierno israelí, apoyan abiertamente el uso del hambre como arma de guerra. Y pasamos de la presión desde el exterior a la presión desde el interior, sí es que tiene una dimensión importante, y esto le quería preguntar a Maya. Hubo una vez más protestas en Israel en los últimos días por los rehenes, por la guerra, pero también en la frontera con Gaza, y preocupados en sus consignas también por las vidas de los gazatíes. ¿Tiene importancia o qué importancia tienen en Israel estas protestas, Maya? Andrés, eso es difícil de calibrar en realidad. Decías que en los últimos días ha habido protestas. Protestas hay todos los días. Esto no alcanza a los medios seguramente internacionales, pero siempre hay manifestaciones. Las más grandes son las de los sábados, pero ayer mismo y anteayer hubo en Tel Aviv, hubo en Jerusalén y, como decías, también en la frontera de Gaza. En la frontera de Gaza es un grupo el que promovió esa manifestación de palestinos e israelíes que viven en Israel, que trabajan juntos, son muy activos desde el principio de la guerra. Hubo muchos detenidos también. Las manifestaciones hacen el ruido que hacen en los medios. Creo que a la persona a la que tienen que convencer, porque solo hay una persona aquí que decide más o menos, ¿no? El primer ministro, no le convencen. Así que es un poco lo único que les resta hacer a los israelíes, que de manera consistente en las encuestas sale que alrededor del 70% están en desacuerdo con esta guerra y quieren que se pare, quieren que se vuelva a los rehenes, cueste lo que cueste. Esto es algo que es innegable. De ahí que todos esos 70% israelíes salgan a manifestarse no es así. Salen a manifestarse muchos miles, pero no sucede una cosa así como sucedió en Turquía, que vimos tantísima gente manifestándose. No se sabe muy bien por qué no sucede aquí, pero los israelíes demuestran el descontento. Que eso llegue al gobierno le llega, que vaya a actuar en consecuencia, por ahora no parece. Y Miquel, pasamos a vos y hablamos de la protesta, de la presión desde el lado palestino. La semana pasada, por ejemplo, en la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, Mahmoud Abbas, el líder de la administración palestina, es decir, la administración palestina en Cisjordania, llamó a Hamás a dejar las armas, a entregar los rehenes. Se supo también de algunas protestas hace unos meses en la propia Franja de Gaza contra Hamás. ¿Cuál es la relevancia de Abbas o de su movimiento para los palestinos en general? Bueno, la verdad es que el presidente Abbas ha ido perdiendo peso, ¿no? Con el paso de los años. Incluso entre los palestinos ya le ven como una figura con muy poca legitimidad para seguir en el cargo, porque recordemos que ya ni se acuerdan los propios palestinos cuando celebraron las últimas elecciones. Respecto a la situación en la Franja de Gaza, todos sabemos que este es uno de los grandes logros que tiene Israel. Sin duda alguna es la profunda división interna entre los palestinos, a nivel político, entre Hamás y Fatah, que es la organización del presidente Mahmoud Abbas. Desde un primer momento sí que se han presentado como alternativa para intentar para retomar el control de la franja e intentar llevar un periodo de transición ya sin Hamás en el mando, pero esto es algo que los israelíes no quieren ver. Ellos están al frente de Cisjordania y la verdad es que si atendemos a las últimas encuestas entre los palestinos, ellos ven más a Mahmoud Abbas como una especie de colaborador de los israelíes para perpetuar lo que es el régimen de ocupación que se está llevando ahora mismo en Cisjordania. Y la última para Miquel, y también me refiero a algo que sucedió la semana pasada, y es el viaje de Donald Trump por una serie de países árabes en el que se escenificó un gran momento de la relación con varios de esos países,
Pero al mismo tiempo conocemos las manifestaciones y los planes de Donald Trump sobre Gaza. ¿Qué tienen en mente estos países para el enclave palestino, ya que no pueden apoyar los planes del presidente estadounidense? Bueno, si recogemos un poco lo que han sido las declaraciones públicas después de este viaje de Trump, tanto a Arabia Saudí como a Qatar, como a Emiratos Árabes Unidos, el denominador común es que Gaza ha sido un gran ausente. Prácticamente no ha aparecido en ninguno de los titulares, pese a ser la crisis abierta más importante que hay ahora mismo en la región. Está claro que estos países han querido pasar pues bastante de perfil en un tema tan importante, aunque luego hemos visto cómo una vez que se ha ido Donald Trump, por ejemplo, la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, pues volvieron a llenarse la boca de la causa palestina, de los dos estados, de que no están de acuerdo con el desplazamiento masivo de población, de que hay que frenar la situación en Gaza, pero a nivel práctico no hacen absolutamente nada. Por ejemplo, esas manifestaciones masivas que vemos en las calles de Londres, en las calles de Madrid, no las vas a ver en estos países que ha visitado Donald Trump, porque las autoridades tampoco las permiten. Esto también es una victoria para Israel, ¿no? Es esa división en el mundo árabe y esos, entre comillas, hermanos árabes, la verdad es que no están moviendo ficha de la forma que la deberían mover en una situación tan grave como la que está viviendo la población en Gaza. Una vez más nos ocupa este conflicto terrible que no vemos que vaya a tener algún tipo de solución en el cortísimo plazo. Seguro que no, así que lo dejaremos para una próxima oportunidad, seguramente con Maya Siminovich en Tel Aviv y con Miquel ahí estarán, o donde esté, en Estambul, o donde esté. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.